Hola, saludos a todos. Para hoy vamos a estar viendo cómo crear un grupo de psicoterapia. Y este es el tema de esta semana, entonces espero que sea de su agrado. ¿Sí? Lo primero es que la semana pasada nosotros estuvimos viendo cómo se construyen los cimientos de un grupo de psicoterapia. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando acerca de la estructura, estuvimos hablando acerca también de cómo los grupos psicoterapéuticos se van juntando, se van haciendo, pero hay que primero crear los cimientos para poder hacerlo y luego ya nosotros nos vamos a concentrar en poder hacer toda esta parte de crear el grupo en sí. ¿Ya? Y para empezar, pues lo primero que un terapeuta tiene que hacer es que debe de seleccionar y preparar aquellos pacientes que pueden trabajar para lograr los objetivos del grupo. Y lo que queremos decir con esto es que no todas las personas van a pertenecer a un grupo de psicoterapia, no todos son pacientes que estén listos para pertenecer a un grupo de psicoterapia y algunos puede que estén listos, pero hay que prepararlos también, algunos hay que seleccionarlos y algunos otros pues definitivamente tendremos que descartarlos porque no todas las personas van a ser pacientes que van a verse beneficiados del grupo de psicoterapia. ¿Sí? La psicoterapia en grupo en realidad es una parte de la terapia que es muy beneficiosa, pero no todos los pacientes están preparados muchas veces para recibir esta terapia en grupo y entonces por eso ya a eso se debe esta selección de estos pacientes, ya a eso se debe esta preparación. Entonces, como puedes ver acá en los distintos temas que vamos a estar viendo hoy o subtemas que vamos a estar viendo hoy, de primero vamos a hablar acerca de cómo poder seleccionar a estos pacientes y cómo componer el grupo de psicoterapia en sí. Luego vamos a ir viendo cómo vamos preparando a estos pacientes para recibir la psicoterapia. Y por último vamos a ver cómo crear la cultura del grupo para que cuando tú inicies con el grupo de psicoterapia, entonces tú ya puedas ver todos los beneficios y puedas notar todos esos factores psicoterapéuticos que tiene el grupo y verlos desde una forma positiva. Entonces, en el primer subtema nosotros vamos a ver cuáles son los pacientes que nosotros vamos a poder seleccionar y quiénes van a ser estos tipos de pacientes. Sí, entonces una vez tú tengas ya los objetivos del grupo, ya sepas qué tipo de grupo quieres trabajar, cómo lo vas a hacer, cuál va a ser la temporalidad, todo lo que vimos en el tema anterior acerca de los cimientos, entonces ahora tu objetivo es poder seleccionar a estos miembros que vayan a cumplir con los objetivos del grupo, porque si no van a cumplir con los objetivos del grupo, entonces es mejor descartarlos o mejor no tenerlos dentro de este proceso de selección del grupo en realidad. ¿Sí? Entonces vamos a hablar acerca de un par de cosas. Primero, ¿cómo hacemos para seleccionar a los pacientes que vayan a contribuir al grupo, que vayan a facilitar que el grupo se dé y que se comporte como un grupo y no se comporte de una forma desviada? Y cuando nosotros estamos hablando acerca de una forma desviada, nosotros nos referimos a ese tipo de paciente que puede ser perjudicial para el grupo, que puede hacer que el grupo no funcione porque el paciente no se va a adaptar a las normas del grupo, porque su patología no le permite en este momento adaptarse a las normas del grupo y entonces es un paciente que en vez de verse beneficiado, no solo no va a ver el beneficio, sino que le va a causar un daño también a los demás. Entonces, para poder seleccionar a estos miembros que vayan a contribuir a la integridad del grupo y que vayan a cumplir los objetivos del grupo, nosotros vamos a tener dos tipos de criterios que nos van a ayudar. Los criterios de inclusión al grupo y los criterios de exclusión. Cuando nosotros estamos platicando acerca de estos criterios de inclusión al grupo, nosotros estamos hablando de estos miembros que primero tengan la capacidad de realizar la tarea del grupo, que sean que puedan en realidad llevar a cabo la tarea. Por ejemplo, si nosotros tenemos un grupo para pacientes con duelo, entonces nosotros vamos a seleccionar y vamos a incluir dentro de este grupo a los pacientes que nosotros consideremos que van a poder superar este duelo de alguna forma. ¿Sí? Que van a poder realizar la tarea del grupo y que van a poder cumplir con los objetivos del grupo al finalizar este. ¿Sí? Luego, una motivación para participar en el tratamiento. Queremos tener pacientes, y esto aplica tanto para la terapia individual como para la grupal, como para la familiar, para todos los tipos de terapia, que las personas estén motivadas para participar en el tratamiento. Porque si alguien no está motivado para participar en el tratamiento, entonces te puede causar muchos daños. Por lo tanto, nosotros queremos personas que quieran participar de él, que quieran cambiar, que sepan que hay algo mal en ellos, que sepan que hay algo que les está causando molestia y que debido a esta molestia ellos querrán entonces poder ser parte de un cambio.
A eso nos referimos con esa motivación. Si tú recuerdas, cuando en la psicoterapia individual siempre nos decían nuestros maestros, nuestros catedráticos, tú tienes que buscar a personas que quieran querer cambiar, porque si alguien no quiere cambiar, tú puedes ser el mejor psicoterapeuta del mundo, que va a ser mucho más difícil poder lograr los cambios que tú quieres trabajar en ellos, ¿sí? Luego, lo siguiente es que las áreas problemáticas sean compatibles con los objetivos del grupo. Por ejemplo, si tú vas a poner un grupo de sanación, entonces no vas a incluir a pacientes que tengan alguna esquizofrenia o algún trastorno bipolar porque sabes que ellos no van a sanar. Vamos a poder aliviar sus síntomas, vamos a poder trabajar con ellos, con sus familias, pero ellos no van a poder sanar en sí. ¿Ya? Si tú quieres tener un grupo donde los objetivos sean superar alguna situación traumática y tienes algún paciente que ha probado distintos tipos de terapia, incluso la grupal, y no ha logrado superar esto, entonces tú no lo vas a encontrar, tú no lo vas a utilizar como parte del grupo de psicoterapia en sí. Entonces tú quieres encontrar a alguien cuya problemática sea compatible con los objetivos del grupo. ¿A qué me refiero a esto? Sí, como en el principio les mencioné que estábamos buscando una persona que o estábamos teniendo un grupo que fuera sobre duelo, entonces tú definitivamente tienes que buscar personas que hayan pasado por duelos y que estos duelos ellos estén en la capacidad y en la disponibilidad de poder superarlos, de poder sanar y de poder salir adelante. ¿Sí? Y lo último como criterio de inclusión es encontrar personas que estén comprometidas a asistir a las sesiones de grupo y a permanecer durante toda la sesión, ¿no? Si tú encuentras una persona, por ejemplo, que tiene muchos viajes o que le toca viajar por trabajo, entonces esta persona le va a salir un viaje en alguna de las sesiones y no va a participar de las sesiones. Tal vez este paciente no sea el ideal para poder participar. Entonces nosotros queremos personas que sí puedan comprometerse a asistir a estas sesiones de grupo y que puedan también permanecer durante toda la sesión. Que ellos dentro de su mente tengan la idea que asistir a las sesiones del grupo es importante y por lo tanto van a asistir y que sepan también que toda la sesión es importante. No los primeros 15 minutos, no el tema, no el final, no la retroalimentación, las conclusiones, que ellos sepan y que entiendan que participar del grupo y permanecer durante toda la sesión es importante porque toda la sesión de psicoterapia es importante en sí. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros encontremos pacientes que nosotros querramos pensar que pueden ser candidatos para la terapia de grupo, estos son los pacientes que nosotros debemos de buscar. ¿Ya? Que sean capaces, que estén motivados, que estén compatibles y que estén comprometidos con todo lo que vamos a estar haciendo durante la terapia. Al contrario, ¿qué tipo de paciente? Pues tal vez nosotros mejor no vamos a seleccionar, sino que vamos a descartar. Hay ciertos criterios de exclusión que nos dicen, así como en la primera, estos sí, en estos vamos a poner estos no, ¿ya? Como la canción. Entonces, estos criterios de exclusión nos van a decir que si el paciente tiene incapacidad de tolerar el escenario del grupo, entonces este paciente no va a ser un paciente que nosotros vamos a poder seleccionar. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente con alguna fobia social, con alguna agorafobia, donde nosotros lo pongamos en una situación social y de grupo, en el escenario de grupo, y que nosotros sepamos que en ese momento de la terapia este paciente no va a ser posible que tolere esa situación o ese escenario de grupo, entonces mejor nosotros descartamos ese tipo de paciente, ¿ya? La tendencia a asumir un papel desviado. Si nosotros tenemos un paciente que puede ser muy problemático, por ejemplo, algún trastorno de personalidad antisocial, algún trastorno de personalidad límite, algún trastorno de personalidad narcisista o algún trastorno de personalidad histriónico, todos los del grupo B, puede ser posible que en situaciones sociales tiendan a asumir un papel desviado, tiendan a asumir este papel donde van a ser líderes negativos, donde van a ser críticos, donde van a sentirse inseguros y van a trasladar esta inseguridad también a los otros miembros. Entonces, cuando nosotros encontremos este tipo de paciente, este paciente no va a ser muy útil para nuestra psicoterapia de grupo. Si el paciente se encuentra muy agitado, está bien, pero una agitación extrema, una agitación que no le permite estar tranquilo en el grupo, que no le permite estar sentado, que está de un lado para otro, que está dando vueltas alrededor del grupo, entonces es un paciente que no nos va a favorecer a nosotros para la posterior creación de la cultura de grupo.
Un paciente que no se sienta conforme con las normas grupales de conducta aceptable también va a ser un paciente que nosotros vamos a terminar excluyendo, ¿sí? Si los pacientes no pueden respetar las normas de conducta aceptable dentro de un grupo, entonces este paciente es un paciente que no está listo para la intervención psicoterapéutica grupal. Las personas tienen que estar conformes con las normas y tienen que poder seguir estas normas y estas reglas que van a salir dentro del grupo, porque si no las puede respetar, entonces este paciente puede causar mucho daño dentro de la terapia. Y el último criterio de exclusión es que tenga grave incompatibilidad con uno o varios de los miembros restantes, ¿sí? Por ejemplo, si tú te llevas mal con alguien y te llevas muy, muy mal con alguien, y te toca trabajar con esa persona, entonces tú vas a actuar de una forma negativa, tú vas a actuar de una forma incorrecta, tú porque eres incompatible con la otra persona, entonces tú no vas a querer actuar con esa persona, tú no vas a querer verlo, tú no vas a querer saber que esté ahí, y entonces esto podría generar peleas constantes y discusiones constantes que no tienen nada que ver con los objetivos del grupo y entonces esto puede dañar mucho al grupo de psicoterapia. Por lo tanto, si tú encuentras un par de pacientes que no puedan estar juntos, mejor no los escoges. Si tú escoges o si tú quieres hacer un grupo, por ejemplo, para personas recién divorciadas, ¿sí? O para personas que estén teniendo problemas en su relación de pareja y tienes a los dos miembros de la pareja sabiendo que son incompatibles, sabiendo que están teniendo un montón de problemas o que su separación está resultando bastante difícil y bastante dolorosa, entonces no vas a tener a esos dos pacientes ahí. Si tienes dos compañeros de trabajo que ya sabes que no se llevan bien y los dos están buscando ayuda por el mismo problema, entonces no eliges a uno de ellos o los separas de los grupos donde los que estés trabajando. ¿Sí? Entonces la idea con estos criterios de exclusión es que en el momento en el que tú te enteres que el paciente puede cumplir con algunos de estos, tú los descartas de la selección inicial para formar tu grupo. ¿Por qué? Porque ya sabemos por todos los estudios científicos que se han realizado que este tipo de paciente en general no es bueno para formar un grupo. ¿Sí? Entonces los excluyes de tu grupo de psicoterapia. Por lo tanto, tu trabajo antes de iniciar el grupo es saber cómo seleccionar esos miembros, es saber qué quieres y qué buscas de cada uno de esos miembros y que tomes en cuenta que hay personas que van a cumplir con esos objetivos, por lo tanto tú los incluyes del grupo y personas que van a ser un riesgo para el cumplimiento de esos objetivos, por lo tanto tú los excluyes del grupo. ¿Sí? Eso es en la parte de la selección. Entonces nosotros vamos a tener, aparte de esa selección, una parte de componer el grupo de psicoterapia. ¿A qué nos referimos con componer el grupo de psicoterapia? Nos referimos a tratar de que ese grupo sea un grupo cohesionado. ¿Sí? Entonces el concepto clave para la composición del grupo es su cohesión. ¿A qué nos referimos con su cohesión? Con la cohesión nos estamos refiriendo a la unión que pueda tener ese grupo, a la cooperación que pueda tener ese grupo y al sentimiento de apoyo y de ayuda que pueda tener ese grupo consigo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a buscar varios factores que nos ayuden a componer ese grupo. ¿Qué vamos a tomar en cuenta como parte de esos factores? Lo primero que vamos a tomar en cuenta es buscar la homogeneidad de sus motivaciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que vamos a buscar pacientes para componer este grupo que estén motivados en la misma medida. ¿Sí? Entonces nosotros si tenemos pacientes que todos están muy motivados, entonces eso está perfecto. Vamos a tener a todos los pacientes muy motivados y vamos a trabajar. Si vamos a tener pacientes que no están tan motivados, entonces tratemos de juntar a todos los que no están tan motivados y los vamos a poner un grupo, porque si ponemos unos que están muy motivados con otros que no están muy motivados, entonces esto no va a funcionar tan bien. Ellos tienen que tener un mismo nivel o lo más parecido posible al nivel de motivación. ¿Sí? Otra cosa que te puede ayudar también a componer tu grupo es el equilibrio en la gama de los miembros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes cierto número de espacios para tu grupo, 14 espacios para tu grupo, entonces nosotros vamos a buscar equilibrio en la gama de miembros, ¿sí? Vamos a buscar, por ejemplo, si es un grupo mixto, que sean 7 mujeres o que sean 7 hombres.
¿Ya? Vamos a buscar equilibrio también en la edad. Por ejemplo, puedes tener pacientes que sean, que ya sean de la tercera edad, puedes tener pacientes de adultos tardíos, puedes tener pacientes adultos jóvenes, puedes tener jóvenes, si es que los objetivos de tu grupo lo permiten. ¿Ya? Entonces hay que buscar también un equilibrio en la gama de los miembros. Con esto nos referimos también a que, por ejemplo, si tienes un grupo que va a ser solo para mujeres, entonces que trates de buscar distintas posiciones sociales de esas mujeres. Ya no vas a meter hombres solo para mantener la gama, sino que si los objetivos del grupo te dicen solo vamos a tener grupos de mujeres, entonces tú solo metes mujeres, pero que tengan edades distintas, que estén equilibrados. ¿Ya? Que tengan profesiones distintas, pero que estén equilibrados también, que tengan una posición socioeconómica distinta, pero que estén equilibrados también. Esto va a ayudar mucho a todos esos factores terapéuticos que hablamos hace un par de semanas. Y por último, otra cosa que te va a ayudar un montón también es evitar a los pacientes que son incompatibles con la psicoterapia de grupo. Y al hablar de pacientes que son incompatibles con la psicoterapia de grupo, nos estamos refiriendo a los pacientes que cumplen con alguna de estas características, ¿ya? Entonces, fuera de los criterios de exclusión que habíamos visto hace un momento, nosotros también tenemos que tener en cuenta y vamos a tomar en cuenta que hay pacientes que no son compatibles, que pueden cumplir los criterios de inclusión, pero que fuera de eso, fuera de cumplir los criterios de inclusión, pues no son compatibles por alguna razón. ¿Cuáles son esas razones? Son estas 5 de acá. La primera razón por la cual un paciente podría resultar incompatible es porque ha participado antes en una terapia de grupo y no logró hacerlo bien, porque fracasó en un intento previo de terapia de grupo. Por lo tanto, este paciente no es candidato para componer el grupo. ¿Por qué? Porque alguna razón hubo que no hizo bien este paciente, que no permitió que tuviera éxito en su terapia anterior y entonces estas razones el paciente las va a seguir teniendo y puede provocar daño a tu grupo el que alguien esté destinado para el fracaso dentro de la terapia. ¿Sí? Otra persona que también es muy incompatible para la terapia de grupo es la persona que sea hostil a la idea del trabajo del grupo. ¿En qué quiere decir esto? Hay muchos de nosotros que probablemente sentimos que podemos trabajar mejor solos, ¿sí? Que no nos gusta trabajar con otras personas. Pero por un lado está esa idea de yo creo que trabajo mejor solo, a mí me gusta más trabajar solo, a la persona que es completamente hostil a la idea del trabajo en grupo. Y esto quiere decir que se va a portar negativo, que se va a portar desviado, que se va a portar destructor del grupo porque no es capaz de manejar la idea de ese trabajo en grupo. Entonces va a ser hostil con el líder, va a ser hostil con el coterapeuta, va a ser hostil con el resto de los compañeros y tener una persona así es muy riesgosa para nosotros y para el grupo. Otra persona que también podría ser incompatible con la terapia del grupo es una persona que llega a buscar sus objetivos personales. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que utiliza el grupo para buscar contactos sociales. Ya, entonces, esta persona que llega por sus propios intereses, por sus propios objetivos y no los objetivos del grupo, puede ser una persona que le haga mucho daño. Por ejemplo, podemos tener un vendedor que llega al grupo para buscar a quién venderle, para tener más contactos sociales. Podemos llegar a encontrar una persona que se sienta muy sola y que entonces esté buscando a otras personas que sean parecidos o similares a él o ella para poder salir, para poder ser amigos. Entonces, estas personas llegan con una agenda propia y como llegan con su propia agenda, entonces no van a poner ningún esfuerzo en tratar de conseguir los objetivos del grupo terapéutico. Por lo tanto, esta persona que llega y no busca cumplir los objetivos, ya sabemos que es una persona que nosotros vamos a descartar porque esta persona es incompatible con la terapia de grupo. Otra persona es la persona que llega con expectativas poco realistas. Una persona que llega con sus expectativas demasiado elevadas va a llegar con buena motivación, sí, pero conforme vaya avanzando el grupo, como sus expectativas son poco realistas, entonces al momento que no vaya cumpliendo sus expectativas, su motivación va a ir bajando y va a ir bajando drásticamente porque se va a dar cuenta que lo que esta persona está buscando del grupo no lo va a obtener porque es poco realista y al ser poco realista, esto quiere decir que definitivamente no va a obtener lo que esta persona quiere del grupo de psicoterapia. Por lo tanto,
Esta persona que deja de estar motivada ya no cumple con el criterio de homogeneidad para componer al grupo y ya no va a estar motivado, que son tanto criterios de inclusión como criterios para componer el grupo. Entonces, cuando ya no tiene esa motivación, ya no quiere componer al grupo, ya no está motivado para poder hacerlo, entonces esta persona se vuelve en un criterio de exclusión automáticamente y en una persona que es incompatible con la terapia de grupo porque tiene la idea poco realista de que el grupo tal vez va a cumplir todas las expectativas, lo cual no es así. Que el grupo le va a quitar todo lo malo que tiene de un día para otro, lo cual tampoco es así ni en la terapia individual ni en la terapia de grupo. Entonces, una persona que tiene expectativas poco realistas del grupo es una persona que no va a funcionar en él, es una persona que va a ser incompatible con la terapia del grupo. ¿Sí? Una persona también que demuestre una conducta obsesiva, agitada o paranoide es una persona que es incompatible con el grupo porque esta persona va a demostrar sus obsesiones, va a demostrar su agitación y va a mostrar sus ideas paranoides dentro del grupo. Y recordemos que la idea de paranoide es que estas personas van a pensar que los demás quieren hacerle daño. Y en una terapia de grupo donde tú vas a compartir todas las cosas que te han pasado, todas esas situaciones, todos esos eventos traumáticos que han tenido, esta persona que es excesivamente paranoide o que se demuestra como paranoide, no va a querer hablar, no va a querer compartir, no va a querer hacer porque piensa que todos los demás están allí para hacerle daño. Entonces, esta persona que tiene esta conducta paranoide no es candidata para el grupo, es incompatible con la terapia de grupo porque es esa misma idea paranoide de que los demás le van a hacer daño uno de los principios por los cuales funciona el grupo, pero a la inversa, porque el grupo tiene la idea de que los demás están ahí para ayudarte. Y un factor terapéutico es el factor de la ayuda, donde tú puedes ayudar a los demás porque los demás también te van a ayudar a ti. Pero en este caso, esta persona paranoide, obsesiva o agitada, no está allí para el grupo, no está allí para cumplir los objetivos, está allí para defenderse. Y como está allí para defenderse, entonces no es una persona que nos vaya a apoyar en cumplir los objetivos del grupo. Por último, una persona que sea incapaz de participar en las tareas de grupo, que no quiera hacer lo que todo el mundo está haciendo. Y esta es una idea muy similar a la idea B, donde tenemos que es hostil a la idea del trabajo del grupo. Puede ser tanto hostil a esta idea como incapaz de participar en esas tareas grupales o para participar de esos trabajos grupales. Entonces, si la persona no puede en realidad trabajar con otras personas, esta persona es incompatible para la terapia de grupo. Para esta persona existe la terapia individual, para esta persona existen los fármacos, para esta persona existen otras aproximaciones de psicoterapia, pero no la terapia de grupo, porque ya sabemos que no puede participar en las tareas del grupo. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros acá? Nosotros tenemos acá que para formar este grupo es muy importante saber cómo seleccionar a los miembros y saber cómo componer el grupo. Esto va a ser un indicador de éxito dentro de la terapia que nos va a ayudar a poder realizar una terapia como nosotros queremos hacerla y como nosotros debemos hacerla. Para continuar, ya cuando tenemos seleccionados a los pacientes y ya cuando tenemos una idea de cómo vamos a realizar esa composición de grupo, entonces es importante preparar a los pacientes. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes están preparados para la psicoterapia de grupo. Y esto quiere decir que hay pacientes que, por ejemplo, conocen la psicoterapia individual. Hay pacientes que conocen la terapia de familia, pero en realidad se da mucho que los pacientes no conocen en realidad la terapia grupal o no saben qué se va a hacer en una terapia grupal. Muchos de ellos creen que una terapia de grupo solo es un montón de personas juntas platicando acerca de sus problemas. Y la terapia grupal es mucho más que eso. Pero si tienen esa idea, entonces es importante preparar a los pacientes para que ellos mismos puedan darse cuenta de los beneficios que pueden obtener estando en la terapia o siendo parte de un grupo psicoterapéutico. ¿Cuáles son los objetivos de preparar a los pacientes? Los objetivos los vamos a ver acá y tenemos que son 4 objetivos generales para preparar a los pacientes. El primero
de que el primer objetivo que nosotros tenemos que cumplir es que nosotros tenemos que abordar y corregir también las expectativas negativas, ¿ya? Así como hablábamos hace un momento de las expectativas poco realistas, aquí estamos hablando también acerca de que nosotros tenemos que platicar con nuestros pacientes acerca de esas expectativas negativas que ellos puedan tener. ¿Sí? De la terapia de grupo. Ya nosotros debemos hablar con ellos y preguntarles qué esperan de la terapia de grupo. Y cuando sean factores positivos que contribuyan, entonces reforzarle esos factores positivos que nos van a ayudar. Pero cuando nosotros encontramos alguna expectativa negativa, entonces nosotros podemos corregir esa expectativa, ¿ya? Porque si no, se vuelven expectativas poco realistas y entonces esta persona ya se vuelve incompatible porque no va a estar motivada y le va a hacer mucho daño al grupo. Entonces, el primer objetivo para preparar a nuestros pacientes es poder abordar y corregir las expectativas negativas que los integrantes podrían tener. ¿Sí? El siguiente es reforzar la seguridad y el apoyo del grupo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros vamos a hablar en este punto para preparar a nuestros pacientes y les vamos a comentar que el grupo es un lugar donde ellos pueden sentirse seguros. ¿Sí? Donde ellos pueden hablar acerca de lo que les va a pasar, pueden contar sus historias, pueden contar sus anécdotas, pueden hablar acerca de sus sentimientos, pueden hablar acerca de esas cosas que podrían resultar vergonzosas para ellos, que podrían resultar dolorosas incluso de platicar, porque el grupo va a estar allí para darle seguridad y para darle apoyo. No va a estar para burlarse de ellos, no va a estar para agarrar sus historias e irlas a contar fuera del grupo, no va a estar para alejarse de esa persona porque tiene algún sentimiento que podría tener que los otros podrían asustarse. Ya entonces nosotros dentro de estos objetivos tenemos que asegurarle a nuestro paciente que el lugar donde está es un ambiente seguro, es un ambiente donde se puede compartir, es un ambiente donde no va a ser juzgado, donde no va a ser criticado, sino que al contrario va a ser apoyado porque todos de alguna forma van a estar pasando por lo mismo o van a estar sintiendo lo mismo que este paciente está sintiendo o que le está pasando. ¿Sí? Pero es muy importante decirlo, porque nosotros como psicólogos sabemos acerca de la confidencialidad, pero no todas las personas conocen acerca de la confidencialidad. Entonces es importante recalcar la seguridad que trae la confidencialidad. ¿Ya? Y esto, vamos a platicar un poquito de esto más adelante cuando hablemos acerca de las normas, pero esto es bien, bien importante que el terapeuta pueda comentarle al paciente que está en un ambiente seguro para que se sienta en un ambiente seguro. ¿Sí? El siguiente objetivo que nosotros queremos cumplir cuando estamos preparando a nuestros pacientes es asegurarle a los pacientes que ellos no se van a contagiar de las enfermedades que tienen los demás. ¿Ya? Si yo tengo ansiedad y la otra persona tiene depresión, no es que yo me vaya a contagiar con depresión si estoy como un paciente ansioso, no es que se me vaya a contagiar todos estos comportamientos negativos que el otro podría tener, sino hay que asegurar que es al contrario. Si ustedes recuerdan los factores terapéuticos por medio del aprendizaje interpersonal y del modelaje, entonces nosotros vamos a entender que los pacientes sí son modelos de los otros, pero son modelos positivos de la otra persona, ya porque ellos van a tener la capacidad para poder decidir esa conducta que ellos quieran tener. Y el líder del grupo va también a saber manejar esas conductas de los pacientes que tengan distintas enfermedades, ¿ya? Y además las enfermedades que son de este origen mental no son contagiosas en sí, ya son aprendidas de alguna forma, más no contagiosas, ¿sí? No es como el coronavirus, que tú estás con una persona que lo tiene y pues tú lo vas a tener también, ya esto no es así, no es que si tú estás con una persona con un trastorno bipolar, de repente se te pegó a vos también. Esto no va a ser así, pero tenemos que asegurarle a nuestros pacientes que no va a ser así, porque nuestros pacientes pueden tener alguna idea errónea con relación a esto. Y el último objetivo que nosotros queremos cumplir para la preparación de nuestros pacientes es explicar los principios de la terapia de grupo y sus normas. Entonces nosotros vamos a explicarle acerca de los factores terapéuticos. Todos esos factores que nosotros vimos hace un par de temas, es bueno explicárselos a los pacientes. Es bueno decirles, miren, estos son los principios de la terapia, estos son los factores terapéuticos, esto es lo que nosotros podemos esperar que empiece a ser sanador
mucho antes de que empiece la terapia en sí y mucho antes de que empiecen los temas de la terapia o los temas que se van a tratar en cada una de las sesiones de psicoterapia. Y por último, también explicarle acerca de las normas que cada uno de los grupos va a tener. ¿Cuáles son esas normas y cómo vamos a hacer para conseguirlas? Ya los vamos a ver en un momento, pero cuando ya tengamos nosotros esas normas y nosotros preparemos a nuestros pacientes, es importante poder explicarle esas normas que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Por ejemplo, el ser respetuosos, el escuchar, el tener confidencialidad, el apoyar, todos estos son partes de las normas de grupo que nosotros vamos a tener, que nosotros vamos a poner, que nosotros vamos a adoptar y que nosotros vamos a reforzar en cada uno de nuestros pacientes cuando ellos muestran esta conducta que ellos están teniendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué objetivos queremos lograr para preparar a nuestros pacientes? Estos 4 de acá. Pero una cosa es ponerte objetivos y otra cosa es cómo lo vas a lograr. Entonces, para esto también existe un procedimiento específico para preparar a tus pacientes, ¿ya? Y vamos a estar viendo algunos pasos acá que nos van a orientar en cómo es esa preparación de los pacientes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que la preparación de los pacientes ocurre dentro de algún tipo de espacio individual, ¿sí? O puede ocurrir también durante la terapia de grupo. Entonces, si los pacientes son internos y el grupo es interno, eso quiere decir que son parte de alguna institución mental, son parte de algún equipo de trabajo, son parte de una institución donde todos están juntos, ¿sí? Donde una comunidad terapéutica, por ejemplo. Entonces, esta preparación nosotros la vamos a hacer en los primeros 5 a 10 minutos de cada una de las sesiones, ¿sí? Si los grupos de pacientes son internos, ¿ya? Si los grupos de pacientes son externos, nosotros vamos a tener una entrevista de admisión con ellos. Y durante los primeros minutos de esa entrevista de admisión, nosotros vamos a comentarle cuáles son los objetivos, qué es lo que esperamos, cuáles son las expectativas y vamos a hablar acerca de todo esto que vamos a ver ya en algún momento, ¿sí? Pero se hace durante los primeros 30 a 35 minutos de la entrevista de admisión. Y esto trae un nuevo concepto, entrevista de admisión. La entrevista de admisión es un momento en el cual paciente y terapeuta se juntan individualmente para poder hablar acerca de la terapia de grupo, acerca de esas expectativas, tanto del paciente como del terapeuta, para hablar acerca de normas, para hablar acerca de varias situaciones, pero es importante que se tenga una entrevista de admisión individual para preparar al paciente antes de que el paciente ya se vuelva parte de la psicoterapia del grupo o del grupo psicoterapéutico. ¿Sí? Muy bien. Como segundo paso de este procedimiento, nosotros vamos a tener que, hay que orientar a los pacientes acerca del horario de las sesiones, dónde se va a realizar, cómo se va a componer el grupo, cuáles son los objetivos del grupo. Y es que cuando tú sabes ya a qué vas, es muy distinto a cuando llegas a algún lugar por sorpresa y no sabes ni siquiera cómo comportarte. La idea de esto es que tú sepas cómo comportarte, que tú sepas a dónde vas a ir, en qué horario vas a ir, cuántas sesiones van a hacer si es un grupo cerrado o la duración más o menos de las sesiones, cuáles son los objetivos del grupo, qué es lo que se espera de ti cuando tú estás llegando a algún lugar. ¿Sí? Para seguir con el procedimiento, entonces nosotros vamos también a describir más o menos qué es lo que pasa en una sesión de grupo. ¿Sí? Y lo tenemos que hacer en términos que sean claros, concretos y de apoyo. Entonces nosotros vamos a decirle a nuestro paciente que en una sesión de grupo regularmente se toman los primeros minutos para platicar con todos, para saber cómo están, para romper el hielo, para tener alguna actividad que fomente la cohesión de grupo. Los siguientes minutos y la parte más importante o más fuerte va a ser platicar acerca de algún tema en específico o de algún tema en especial para que todos puedan compartir, para que todos puedan hacer sus preguntas, para que hagan comentarios acerca de ese tema, aprender algún tema en especial, específico o platicar de alguna situación vivida, platicar si es un grupo para trauma, platicar acerca de una parte de ese trauma, platicar acerca de las etapas del duelo, platicar acerca de algo en especial. Esa va a ser la parte del medio y como que la parte más rica de esa sesión. Y por último, nosotros vamos a explicarle a nuestros pacientes también que al final se tiene un momento para hacer alguna retroalimentación, para dejar alguna tarea, por si ha quedado alguna duda pendiente o para poder ya tener los comentarios de todos con relación al tema que se está platicando.
Entonces tú le describes qué es lo que pasa en una sesión típica en términos claros, concretos y de apoyo, para que el paciente, como te digo, sepa qué esperar, sepa a dónde ir, sepa de qué se trata. Luego nosotros vamos a establecer un acuerdo sobre la asistencia y la conducta apropiada en el grupo, ¿sí? Este acuerdo puede ser verbal o este acuerdo puede ser por escrito. Cualquiera de los dos está bien, cualquiera de los dos es válido, pero la idea es platicarle acerca de esa importancia sobre la asistencia y sobre el seguimiento de normas y su conducta apropiada en el grupo, ¿ya? Si se trata de un grupo que está en curso, o sea, este grupo es un grupo abierto, pueden entrar nuevos participantes, se van juntando una vez a cada 15 días y platican acerca de algún tema relacionado con los objetivos del grupo, pero esto se va haciendo cada vez y cada vez y cada vez. Perdón, es un grupo abierto. Entonces, se permiten nuevos integrantes en los grupos abiertos. Por lo tanto, si es un nuevo integrante o si el grupo está en curso, como dice aquí, entonces se hace todo lo anterior, ¿ya? Más se hace un resumen de lo que ha venido pasando en las últimas sesiones que se han tenido como grupo. ¿Sí? Para que la persona no entre completamente perdida, ¿sí? La persona puede entrar y preguntar acerca de un tema y ese fue el tema que se habla la semana pasada, entonces todos van a sentir que se le está atrasando o que esta persona nueva que entró es una persona que entró solo a perder el tiempo. Por lo tanto, es importante que se hable acerca de esos acontecimientos recientes, que se hable acerca de esos temas, al menos los recientes, para que esta persona vaya de alguna forma preparada para el grupo que va a tener. Sí, es como cuando tú inicias un nuevo trabajo y nadie te dice qué hacer. Tú solo llegas y te vas a parar ahí y no sabes nada. Por eso es un proceso de inducción. Esta preparación es ese proceso de inducción que tú vas a tener cuando el grupo ya está en curso y es un grupo abierto. Y por último, trata de advertirle a tu paciente que va a encontrar ciertas situaciones, que van a haber ciertos problemas al inicio que son bastante corrientes y que no debe de preocuparse de esos problemas porque se van a ir quitando esas sensaciones. Por ejemplo, un primer problema que nosotros encontramos en la terapia de grupo que los pacientes manifiestan es esa sensación de ser excluidos, esa sensación de no pertenecer al grupo. Entonces, esta es una sensación bien extraña porque la persona entra y siente que no pertenece y tiene toda la razón. Al principio no pertenece al grupo, solo es un integrante más. Pero conforme va avanzando la terapia, entonces a esta persona se le va quitando también el sentimiento de exclusión. Es importante mencionarlo desde el principio para que la persona entienda que si se siente excluido es normal y se va a quitar conforme vayan avanzando y no que la persona se siente excluido y se vaya del grupo porque yo nunca le expliqué qué era lo que iba a pasar. ¿Sí? Otro problema también que es bien común entre los pacientes es que se desaniman por la falta del cambio rápido. Los pacientes quisieran, las personas quisiéramos, todos quisiéramos en realidad que el cambio fuera mucho más rápido en psicoterapia, pero esto no pasa así y no se da así. Entonces tenemos que explicarle que la psicoterapia es un proceso, ¿ya? Y que al ser un proceso no va a ser de un día para otro, no va a ser de una sesión para otra, sino que van a ir pasando ciertas sesiones que se va a ir logrando obtener alivio, que va a ser poco, pero cuando juntamos todas las sesiones, entonces el alivio va avanzando. Es como que vamos lentos, pero vamos seguros hacia ese cambio que nosotros vamos a buscar. Los pacientes vienen con una expectativa distinta y es porque regularmente nos comparan con los médicos. Cuando tú vas al médico, el médico te da algo para aliviarte o para curarte. Sí, entonces el cambio resulta siendo muy rápido en ese proceso psicobiológico, pero en estos procesos en realidad los cambios son lentos porque el proceso así es y el proceso así va, así lo requiere. Entonces nosotros tenemos que explicarle esto a nuestro paciente para que no se sienta desanimado y deje de llegar porque nosotros no le explicamos cómo era el cambio. ¿Sí? Y una de las últimas situaciones que ocurren o problemas que ocurren es que los pacientes se sienten frustrados por no ser siempre capaces de hablar. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando a ustedes les toca dar una conferencia, cuando a ustedes les toca dar una plática, es posible que algunos de ustedes todavía se sientan incómodos cuando tienen que hablar en público.
Y si nosotros vamos a participar de una psicoterapia de grupo, nosotros vamos a tener que hablar en público. Hay muchas personas que se sienten frustrados por esto, hay muchas personas que no sienten que van a ser capaces de hacerlo y entonces se frustran porque no son capaces o sienten que no son capaces de aportar algo en una primera sesión, por ejemplo. Y como sienten que ya no fueron capaces de aportar algo en una primera sesión, entonces ya no llegan a una segunda sesión porque ya no sienten que estén aportando al grupo. Por lo tanto, estos temas son bien importantes de hablar. ¿Sí? Entonces allí nosotros ya tenemos objetivos y ya tenemos el procedimiento para cumplir con estos objetivos. Lo último de lo cual vamos a hablar el día de hoy o en este tema es acerca de la creación también de la cultura del grupo. Entonces nosotros estamos hablando que ya tenemos objetivos, ya seleccionamos pacientes, ya sabemos que queremos lograr los procedimientos, todo, pero también nosotros tenemos que crear un tipo de cultura de este grupo porque los pacientes que van a ingresar van a entrar a una estructura nueva, a una estructura que ellos no conocen y por lo tanto tenemos que crear esa cultura para que ellos se sientan cómodos dentro del grupo y que puedan funcionar dentro del grupo y a la inversa el grupo funcionar en ellos también y cumplir los objetivos que nosotros estamos buscando para ellos. Por lo tanto, cuando nosotros creamos la cultura del grupo, hay varios factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Algunos de ellos los vamos a platicar ahorita y vamos a hablar específicamente acerca de cuáles son algunos pasos para establecer la cultura del grupo. Entonces, el primer paso para establecer una cultura dentro de un grupo es establecer y modelar normas de grupo. Aquí nos estamos refiriendo a que el líder, que el terapeuta que lidera el grupo, va a ser muy claro en decir, estas normas vamos a seguir. Vamos a ser respetuosos, vamos a ser puntuales, vamos a guardar confidencialidad, ¿sí? Solo por darles algún ejemplo de las normas. Y entonces el terapeuta, el líder, establece estas normas desde el principio para todos los miembros. Pero no solo las establece, sino que también modela estas normas para que todos los demás lo vean como un modelo psicoterapéutico, para que todos los demás lo vean como un modelo social, para que se dé este aprendizaje interpersonal y entonces las personas vean que el terapeuta no solo estableció las normas, sino que también las respeta. Y un punto bien importante también, aparte de establecer y aparte de modelar, es el hecho de poder reforzar esas normas cuando las vea en los demás. Entonces, por ejemplo, si el paciente ve que alguien está siendo respetuoso, lo felicita y le dice muy bien por tu aproximación, vi que te portaste muy respetuoso y te felicito por eso. ¿Ya? Entonces ahí nosotros estamos estableciendo normas, modelando normas y reforzando normas. Pero, en resumen, entonces lo más importante para iniciar a establecer la cultura, las normas. Todo grupo tiene normas, todo grupo necesita normas. Lo siguiente para poder establecer la cultura es que tú como terapeuta respetes los límites temporales. Si tú dices vamos a empezar a las 7, cuando son las 7 tú inicias, 7 y 5 lo más tarde. Y si tú dices vamos a terminar a las 8 de la noche, a las 8 de la noche ya estás terminando, a las 8 y 5 lo más tarde, si hubieron muchas preguntas. Tú tienes que respetar los límites de tiempo. Si tú dices vamos a trabajar 20 minutos en esto, entonces eso quiere decir que tú vas a trabajar 20 minutos en eso. Si nos vamos a ver la otra semana, llegas la otra semana y todos llegan la otra semana, porque es importante que tú respetes los límites de tiempo. Es lo adecuado, es lo educado, es lo respetuoso para hacer con los pacientes que tú vas a tener. ¿Sí? Entonces respetamos los límites temporales. Para establecer la cultura también es importante que tú llegues a fomentar y a reforzar la autonomía y la espontaneidad del grupo. ¿Ya? Que tú seas el líder no quiere decir que tú vayas a decidir quién va a hablar en qué momento. Las personas tienen que ser autónomas, tienen que poder sentir que ellos también tienen el derecho de hablar, que ellos también tienen el derecho de decir y de trabajar en lo que están haciendo y ser espontáneos cuando hablen. Entonces tú vas a fomentar esa autonomía y vas a fomentar esa espontaneidad también. Seguimos con la creación de la cultura y aquí tú vas a motivar la autorrevelación segura. Ya platicamos un poquito acerca de eso cuando hablamos acerca de la confidencialidad y con esto nos referimos específicamente a que tú
vas a motivar a las personas, vas a fomentar en las personas, vas a establecer una autorrevelación segura, que la persona cuando habla acerca de ella misma, la persona se sienta segura de poder contar cualquier tipo de experiencia porque sabe que lo está contando en un espacio seguro donde no va a ser ni criticada ni juzgada, sino al contrario, apoyada. Pero esto no se da de un momento para otro. Entonces es por eso que tú lo tienes que motivar, es por eso que tú lo tienes que modificar, que lo tienes que fortalecer, que lo tienes que fomentar, que lo tienes que reforzar. ¿Sí? En cada momento que tú puedas, porque las personas no empiezan a hablarte de cosas profundas en la primera sesión, ¿ya? No empiezan a hablarte acerca de sus propias experiencias profundas en la primera sesión, empiezan hablando trivialidades, pero conforme tú vas fomentando esta cultura y creando esta cultura de grupo, entonces tú vas a ir viendo que los pacientes ya empiezan a autorrevelarse más. En el punto número 5, nosotros vamos a tener que es importante que el paciente sienta que puede ayudar, que el paciente sienta que pueda apoyar. Y por eso tú vas a empoderar a tus pacientes para que ellos mismos se sientan como un agente de ayuda y un agente de apoyo. Ya que ellos sientan que pueden hacer algo por los demás. Porque si tú recuerdas los factores terapéuticos, este era uno bien importante, el altruismo, sentir que yo puedo ayudar a alguien. Pero el paciente llega en su papel de paciente y se está acostumbrado a que el paciente tiene un papel muy pasivo dentro de la terapia. En la terapia de grupo no, en la terapia de grupo el paciente tiene un rol activo y entonces tú lo vas a empoderar para que entienda ese rol activo, para que practique ese rol activo y que dentro de ese rol activo que él tiene en el grupo, él pueda sentir que ayuda y él pueda sentir que apoya. Y por último, mantener la continuidad de las sesiones. Esto ayuda mucho a crear la cultura. ¿Qué nos referimos con la continuidad? Nos referimos a que si en una sesión X, la primera, la segunda, la tercera, tú hablas acerca de un tema A, en la siguiente sesión, tú vas a hablar de un tema A, B. En la siguiente sesión, tú vas a hablar de un tema B, C. ¿Sí? Esto quiere decir entonces con la continuidad que una sesión esté relacionada con otra. ¿Por qué te va a ayudar a mantener esto la cultura? Porque si tus temas son muy diversos, si tus temas son muy variantes, alguien puede faltar a una sesión de terapia y no va a sentir como que se perdió nada. La idea con esto es que el paciente se comprometa, se enganche con la continuidad de las sesiones, con los temas que se van a ir dando, porque sabe que un tema lo va a llevar al otro, porque sabe que va a hacer una encadenación de estos temas y entonces un encadenamiento, perdón, un encadenamiento de estos temas y que entonces todos van a ir juntos uno del otro. Entonces que sienta que si algún día no puede llegar, tiene que ser una emergencia, tiene que ser algo muy importante porque un tema está relacionado con el siguiente. Y eso es la importancia de mantener la continuidad de las sesiones y eso es lo que yo quiero que tú tomes en cuenta cuando tú tengas que crear una cultura de grupo. Finalizando, entonces, nosotros tenemos que, es importante saber seleccionar a los pacientes con los cuales nosotros vamos a trabajar. Es importante tomar en cuenta todos los criterios de inclusión y los criterios de exclusión del paciente y tomar en cuenta también la forma de cómo componer ese grupo para lograr una cohesión. Es importante preparar a los pacientes porque recuérdate que pueden venir con distintos tipos de expectativas y distintos tipos de pensamientos con relación a qué esperar y a qué no de el grupo de psicoterapia o de los factores psicoterapéuticos. Entonces es importante que tú sepas preparar a tus pacientes siguiendo los pasos que vimos hace un momento. ¿Sí? Y por último, la idea de crear una cultura de grupo donde la persona sienta que puede estar seguro en ese lugar, donde la persona sienta que puede confiar en las personas que están ahí, que puede confiar en ti, que sos un líder, que vas a respetar, que vas a modelar las normas, que vas a fortalecer las normas, que vas a reforzar las normas cuando tú lo consideres conveniente. ¿Ya? Por lo tanto, para crear un grupo de psicoterapia, selecciona a tus pacientes, compone bien el grupo, prepara a tus pacientes y crea una cultura de grupo. Si tú logras juntar todos estos factores, tú vas a estar destinado a tener un grupo que sea funcional,
con miembros que estén listos para cumplir los objetivos del grupo. Al contrario, si tú no logras juntar todo esto, tú vas a tener un grupo que está destinado para el fracaso. Tú vas a tener un grupo que no va a cumplir sus objetivos y al no cumplir sus objetivos, tú vas a tener un grupo roto o que se va a romper eventualmente y para nada es eso lo que buscamos. ¿Sí? Entonces aprende cómo crear un grupo por medio de los pasos que vimos hoy y tu grupo estará destinado para el éxito. Espero que estén bien y saben que me pueden contactar para cualquier duda que ustedes tengan. Hasta luego.